Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Adrián Eligio González Santiago, formo parte de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz. El tema de nuestra plática es hablar de la importancia del manejo que le damos al dinero en nuestras ideas de negocio o nuestras empresas. Te invito a que me acompañes. Pues ya estamos aquí para llevar a cabo nuestra plática sobre planeación financiera para micro, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como MIPYMES. Pero vamos a ver cuál es el objetivo que nosotros pretendemos con esta charla. Como lo podrás observar, aquí en nuestra lámina dice que es identificar la importancia de la administración de los recursos monetarios, así como de la determinación de las políticas para la captación de estos recursos, a fin de alcanzar los objetivos establecidos por las personas emprendedoras y MIPYMES durante la planeación de sus ideas de negocios. Esto es lo que pretendemos, esperemos lograrlo. Y nuevamente, pues voy a platicar acerca de lo que es la Agenda 2030. La Agenda 2030 es el documento que en septiembre de 2015 150 líderes mundiales que asistieron a la Cumbre de las Naciones Unidas aprobaron y titularon Transformar nuestro mundo, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Como se darán cuenta, pues este es un nombre bastante largo, por eso coloquialmente la denominamos Agenda 2030. Esta agenda fue adoptada por los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas. El documento incluye 17 objetivos del desarrollo sostenible, cuyo propósito es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030. Estos son los 17 objetivos. Yo los invito a que los conozcan. Pueden en este momento ingresar a cualquier plataforma, algún buscador en internet, poner Agenda 2030 y van a encontrar información suficiente de cada uno de estos objetivos. Pero yo quiero señalar también que la Agenda 2030 es muy relevante precisamente para cuando nosotros queremos emprender. ¿Por qué? Porque se convierte en un documento que puede ser el marco de referencia de nuestros emprendimientos. Te pongo un ejemplo. Hoy en día, miren ustedes, podemos hablar del objetivo número 7, el que habla de energías asequibles y no contaminantes. Bueno, pues a lo mejor en tu comunidad, en tu municipio, a ti te interesa contribuir con este objetivo. Y aquí puedes encontrar precisamente ideas para hacer un negocio. ¿Como cuáles? Pues a lo mejor te puedes dar vueltas ahí, hacer un análisis del mercado en tu localidad y a lo mejor puedes observar que no existen suficientes negocios que vendan estos focos ahorradores. Pues mira, ahí vas a tener la posibilidad de encontrar una idea de negocio. ¿Por qué? Porque tú te podrás decir, yo quiero contribuir con la Agenda 2030. ¿Y cómo? Pues voy a poner un negocio, voy a plantear una idea de negocios poniendo precisamente el aperturar un negocio que venda focos ahorradores, de los cuales hoy hay muchos, de muchos tipos. Entonces, por eso es que siempre hemos venido hablando a lo largo de nuestros cursos, en estas y en otros momentos, pues de la importancia que tiene la Agenda 2030 porque se convierte en un referente para tener ideas de negocios. Nosotros dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, todas las actividades que llevamos tienen como propósito contribuir a la Agenda 2030. En particular, la Dirección de Promoción Emprendedores y MIPYMES, de la cual formo parte, nosotros, esta plática que vamos a tener,
pretenden contribuir al objetivo 8, que es el de trabajo decente y crecimiento económico. Si tú logras un emprendimiento y ese emprendimiento lo consolidas en una empresa y esta empresa se vuelve exitosa, pues además de estar brindando trabajo decente, pues vas a contribuir al crecimiento económico de nuestro país. Cuando nosotros pensamos en esta plática, pues lo hicimos inmersos en esta situación de pandemia. Y quisimos, no pasar por alto esta situación que vivíamos, pero sobre todo que tú veas que todas las situaciones a las que te vas a enfrentar podemos sacar algo positivo de ella. Por eso iniciamos nuestra plática y te hago una pregunta. ¿Identificas esta imagen? Y yo creo que ahorita estará pasando por tu mente que, pues sí, hoy en día muchos ya identificamos esta imagen. Yo podría decir todos ya identificamos esta imagen. Pero imagínate esto. ¿Qué habría pasado si la pregunta te la hubieran planteado en 2019? Si a mí me hubieran puesto esa imagen, pues yo no hubiera sabido responder. En una ocasión platicando con alguien, en una charla también muy similar a esta, alguien decía, pues sí, yo sí lo identifico porque yo soy biólogo. Bueno, en ciertos sectores a lo mejor sí es una imagen que muchos conocían, pero creo que en el común y en el grueso de la población era una imagen que no era conocida. Si a mí me hubieran planteado, y voy a poner una fecha, en noviembre del 2019 me hubieran puesto esta imagen, se me hubiera ocurrido contestar, pareciera que es un juego, es un videojuego, y como ya se acercaba las fiestas navideñas, pues a lo mejor se estaban ya preparando con un videojuego para esos momentos, o algún regalo. Pero nunca se me hubiera ocurrido contestar lo que significa esta imagen. Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué habrías hecho si alguien te hubiera dicho lo que íbamos a vivir en el 2020? ¿Te has preguntado eso? Pues miren, las posibles respuestas que a lo mejor te estás haciendo en este momento y que yo he encontrado en otros momentos con una charla similar, la gente me comenta, yo hubiera ahorrado, yo hubiera comprado, yo hubiera invertido, y así una larga de listas de hubieras. No sé si a ustedes, pero a mí siempre en otros momentos me han comentado que dicen que el hubiera no existe. No sé si a ustedes ya se los han dicho en su momento, pero a mí en varias ocasiones cuando he usado esta palabra yo hubiera, si yo hubiera, pues siempre me han dicho el hubiera no existe. Bueno, vamos a sacar un provecho del hubiera. Si esos hubieras, cuando se realizan, pues permiten visualizar lo que en nuestra charla consideramos es el preámbulo de la planeación. Por eso vamos a sacar provecho de los hubieras, porque esos hubieras nos permiten así como imaginar. Y esa imaginación, como lo ven ahí en las imágenes que están a la derecha, pues vamos a decir que son el preámbulo de planear. Vamos a empezar analizando en esta charla definiciones. Al final de las definiciones viene un ejercicio, no lo van a hacer ustedes, ya viene resuelto, pero que nos va a permitir considerar una serie de situaciones que son muy importantes en el ámbito financiero. Vamos a iniciar con la definición de planeación.
Para eso hemos usado la definición de Reyes Ponce. ¿Y por qué lo consideramos la definición de Reyes Ponce? Bueno, por varias situaciones. Una, porque hay que darle mérito a nuestros autores mexicanos, que además fue uno de los pioneros del proceso administrativo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, sino a nivel del continente latinoamericano. Y Reyes Ponce, fíjense cómo define lo que es la planeación. Nos dice, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y la determinación de tiempos y números necesarios para su realización. Cuando leo esta definición, la verdad que es muy profunda y vamos a tener que analizarla, cada uno de los elementos que contiene. Pero es muy importante la definición de Reyes Ponce. Y yo aquí, yo te invitaría que si tú en este momento estás haciendo una idea de negocio, yo te invitaría que si en este momento tú tienes una idea de negocios y la quieres llevar a cabo con tus compañeros, lo primero que tendrían que estar considerando es a dónde quieren llegar. Eso sería lo más importante. Fíjense que en algunas ocasiones, cuando queremos hacer algún proyecto, lo primero que peleamos, y voy a usar este concepto que a lo mejor no pudiera ser el más adecuado, o voy a cambiarlo mejor, podemos decir, lo primero que hacemos es discutir en el cómo queremos hacer las cosas. Yo te invitaría o los invitaría a que cuando tengan una idea de negocios, ustedes lo primero que hagan es identificar la meta, a dónde quieren llegar. Si identificamos la meta, es decir, a dónde queremos llegar, les va a ser más fácil después determinar el cómo vamos a llegar a la meta. Y eso es lo primero que nos plantea Reyes Ponce. Dice, la planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse. ¿A dónde vamos? Vamos a establecer a dónde queremos llegar y cuál es la meta entonces. Y yo voy a poner una meta aquí, voy a poner esta idea. Voy a abrir una panadería y voy a poner fecha. El día 10 de octubre a las 11 de la mañana, yo los invito a que vengan a cortar el listón de mi panadería. Y está la meta. Ya establecí el día y ya establecí la hora. Ahora tengo que identificar el qué voy a hacer para poder llegar a esa fecha y a las 11 de la mañana estar cortando el listón. Y para eso es necesario que establezcamos, dice, los principios que habrán de orientarlos. Es decir, vamos a establecer cuál es la misión, cuál es la visión, cuáles son los objetivos, cuáles son los valores que nos van a guiar para poder hacer posible la inauguración de esa panadería. Y posteriormente vamos ya a empezar a establecer cuáles son todas las acciones que vamos a llevar a cabo. Y yo pongo un ejemplo. El día lunes 6 de agosto voy a ir al ayuntamiento de mi municipio entre las 9 y las 10 de la mañana para conocer cuáles son los requisitos para abrir un negocio. El día 7 de agosto, entre las
10 y las 11 de la mañana voy a acudir a las oficinas del SAT para saber qué requisitos necesito para poder dar de alta e inscribir a mi negocio. Y ya estoy poniendo una serie de ¿qué? De acciones que voy a llevar a cabo. Y les estoy poniendo fecha y les estoy poniendo hora. La pregunta sería, ¿qué más me falta para poder llevar a cabo esto? Porque ahí dice, y la determinación de tiempos, ya estoy poniendo que entre las 10, entre las 9 y las 10 y las 11 de la mañana, y ya estoy poniendo fecha. Pero dice que también hay que poner números necesarios. Y los números necesarios serían la cuantificación de lo que voy a desembolsar para poder realizar esas acciones. Yo ya dije que voy a ir al municipio, a las oficinas de mi municipio, para identificar qué documentos o qué proceso tengo que hacer para pedir permiso para aperturar mi panadería. Yo ahora lo que tengo que considerar es cuánto me voy a gastar en todo esto. ¿Me voy a ir en camión? ¿Me voy a ir en un taxi? ¿Me voy a ir en mi vehículo propio? O sea, ¿cuánto tengo que invertir en cada una de estas acciones? Eso es importante que consideremos. Y de esa manera, ¿qué va a suceder? Que para la fecha que yo estoy considerando inaugurar mi panadería, lo voy a poder lograr. Por eso es importante este concepto que nos establece Reyes Ponce del concepto de lo que es planear. Y por eso les decía, vamos a desmenuzarlo para que podamos nosotros identificar cada uno de sus elementos. Y por eso, ahora a lo mejor te queda un tanto más claro la recomendación que te hice al principio. Vamos a platicar con los compañeros con los que vamos a realizar el emprendimiento, planteándonos primero a dónde queremos llegar, qué día y en qué hora lo queremos hacer. Una vez que ya identificamos a dónde queremos llegar, te puedo asegurar que va a ser más fácil ponernos de acuerdo en los pasos que vamos a llevar a cabo para lograr ese propósito. Otra definición es la de finanzas. Y van a encontrar ustedes, si buscan, otras definiciones de lo que es finanzas. Yo voy a compartirles esta. Es la del arte de administrar el dinero. Por eso la importancia precisamente de la planeación financiera. Porque administrar el dinero tiene que ser un arte. ¿Y por qué tiene que ser un arte administrar el dinero? Porque los economistas, en una de las dos grandes visiones que existen en la economía, establecen que hay dos recursos escasos en economía. Una es el tiempo y otra es el dinero. Por eso es importante que si tú conoces que tu tiempo es escaso, pues le des el mejor uso a tu tiempo. Y si tú conoces que el dinero también es escaso, pues el dinero que tienes lo administres de una manera eficiente. La otra definición es la de planeación financiera. Y como lo dice la lámina, es el proceso de determinar cómo una organización, empresa o persona administrarán sus recursos monetarios para alcanzar sus objetivos establecidos, para lo cual requiere elaborar un plan de finanzas, mejor conocido como presupuesto, donde se permita organizar el manejo del dinero de modo eficaz y conveniente. La planeación financiera debe tener en cuenta las variables del entorno de la organización y el posible impacto que cambios en las variables internas o externas puedan tener en los recursos financieros. Voy a detenerme en el primer párrafo,
donde nos habla que la planeación financiera requiere de la elaboración de un plan de finanzas mejor conocido como presupuesto. Entonces, la planeación en la planeación financiera, el presupuesto es un elemento necesario. Y hay muchos tipos de presupuestos. Podemos hablar del presupuesto de inversión, podemos hablar del presupuesto operativo. ¿Qué vamos a considerar en un presupuesto de inversión? Pues como su nombre lo indica, vamos a considerar precisamente todos los equipos que son necesarios para poder iniciar mi negocio. Y en ese presupuesto además vamos a poner la cantidad de equipos, el costo que tiene de manera unitaria cada equipo y por lo tanto el volumen o el total de la inversión de cada uno de los equipos. Al final nosotros haremos una sumatoria de todo esto. Y tendrá que venir una pregunta: ¿de dónde van a salir esos recursos para poder iniciar mi negocio? Y probablemente ya en tus notas de tus cursos has observado que una persona puede obtener recursos haciendo aportaciones como socio, o puede también obtener recursos a través de financiamientos, ya sea que se lo pidamos a algún banco o a alguna persona que quiera invertir. Al final, lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que si mis inversiones son de 500,000 pesos, pues la sumatoria de lo que yo como dueño o socio del negocio aporto tiene que ser igual a las inversiones más lo que yo pido prestado. Ahora, una vez que ya identificamos por separado la definición de lo que es planeación, finanzas y lo que es la planeación financiera, pues miren, vamos a analizar lo que son los objetivos de la planeación financiera. Y hemos encontrado 3 objetivos que tiene la planeación financiera. Uno es evitar situaciones de falta de liquidez que puedan ser perjudiciales para el logro de los objetivos de la organización. Subrayé en negro y está en negritas esta información porque este dato lo vamos a considerar y lo vamos a explicar de una manera con mayor detenimiento y con mayor precisión cuando veamos el ejemplo. Pero dice, una empresa puede ser rentable en el largo plazo, pero una mala administración financiera puede llevarla a la bancarrota en el corto plazo. Otro objetivo de la planeación financiera es evitar un alto costo de oportunidad por mantener un elevado nivel de liquidez en la empresa. Y el otro objetivo es permitir que la organización disponga de los recursos financieros necesarios para aprovechar las oportunidades de negocios que se puedan presentar. Yo resumiría de una manera muy sencilla esto, que el objetivo de la planeación financiera es evitar que me falte dinero, así como evitar que tenga dinero en exceso dentro de la empresa, porque tanto que me falte como que me sobre es inadecuado. Y por otro lado, si yo tengo liquidez, tengo dinero, pues esto me va a permitir también ciertos beneficios, como cuáles, pues lo que dice el objetivo final, que podemos aprovechar oportunidades de negocios. Y aquí quiero ponerte un ejemplo para que podamos ser más claro en esta idea. Muchas ocasiones las oportunidades de negocios las podemos aprovechar cuando tenemos dinero
o tenemos liquidez. Y te pongo el ejemplo. Puede suceder que llegue una persona a nuestro negocio y me diga, oye, yo te doy descuento del 60% para este ingrediente. Oh, qué buena promoción, ¿no? Imagínense, 60%. Pero la condicionante me la establece que es siempre y cuando yo le pague de contado. Vean entonces cuál es la importancia de tener dinero o de contar con liquidez en nuestros negocios, que podemos aprovechar esas oportunidades, de lo contrario no. Otro concepto que queremos analizar es ¿qué es una estrategia empresarial? Y lo hemos definido de esta manera. Es la forma que tienen las empresas para alcanzar sus objetivos. ¿Qué queremos decir con esto? Que una estrategia es la manera como cada empresa establece lo que quiere hacer. La empresa A puede usar una estrategia, la empresa B puede usar una estrategia. ¿Y cuál es? ¿Quién está bien o quién está mal? Pues ninguna de las dos empresas, porque cada quien estableció en función de lo que quería alcanzar como meta. Aquí, antes de dar el ejemplo, fíjense que nosotros nos hemos encontrado con una situación de que hay una confusión por parte de algunas personas porque no saben diferenciar entre lo que es ingreso y lo que es el efectivo. Vamos a definir primero lo que es ingreso y por eso pusimos esta imagen. El ingreso, hace algunos años yo me encontré en un libro que todavía me sigue gustando esta definición, decía que es el dinero que recibo más el dinero que tengo derecho a recibir por haber realizado la venta de un bien o de un servicio. Por eso se los fui marcando aquí con el cursor. ¿Por qué recibe una empresa ingresos? Porque se dedica a la producción de algún bien o de algún servicio. Y ese producto lo puede vender de contado y al venderlo de contado, pues va a recibir el dinero de manera inmediata. Pero si lo hace a crédito, ese dinero lo va a recibir en un periodo de tiempo próximo. Por eso la definición es: ingreso es el dinero que recibo más el dinero que tengo derecho a recibir por haber realizado la venta de un bien o de un servicio. Ahora, cuando hablamos de efectivo, cuando hablamos de dinero constante y sonante, cuando hablamos de liquidez, estamos hablando de solamente el dinero que está en mi empresa de manera constante y sonante. Cuando hablamos de efectivo, estamos hablando de que yo hice ventas de contado o que ya me pagaron lo que me debían. Por eso aquí pusimos efectivo es dinero más dinero. Pues una vez hecha esta aclaración de esta diferencia entre ingreso y efectivo, pues vamos a dar inicio al ejemplo que les platicaba yo que íbamos a analizar. Y ahorita nuevamente vamos a retomar esos dos conceptos que vimos previamente, ingreso y efectivo. También fíjense que algo que nosotros hemos observado es que no hay una claridad en la diferenciación entre rentabilidad y lo que es la liquidez. Entonces, son esas 4 ideas las que vamos a tratar de aclarar precisamente con este ejemplo. Vamos a tener 2 empresas. Si ustedes observan aquí en la lámina, tenemos 2 empresas, la empresa A y la empresa B. Y pusimos un ejemplo con 2 empresas completamente
muy diferentes en cuanto a lo que producen. Pudiéramos decir que la empresa A es una empresa tradicional, produce tortas, y la empresa B es una empresa pues de tecnología, porque miren, estamos hablando de que produce computadoras. La empresa A vende las tortas a 15 pesos. La empresa B vende las computadoras en 12,600. Por su parte, la empresa A, miren, vende el costo de producir una torta en términos totales, el costo total es de 12 pesos. Y todos los días, este va a ser un supuesto que vamos a establecer, la empresa produce 100 tortas. Esas tortas que produce todos los días es lo que vende, lo que produce diario y lo que vende diariamente. Vamos a considerar que no hay mermas. De esta manera, ¿cuál es el ingreso de la empresa A? Pues el ingreso lo vamos a obtener multiplicando el precio de la torta por el número de tortas vendidas en un día, que sería 1,500. Para el caso de la empresa B, pues su producción diaria es hasta de 10 computadoras. Si nosotros multiplicamos 12,600 que vale la computadora por 10 computadoras que puede producir al día, pues su ingreso oscila en 126,000 pesos. O sea, vean también, hay un diferencial muy grande entre los ingresos de A y los ingresos de B. ¿Cuál es el costo total de producir tortas? Pues si yo multiplico 12 pesos por 100 tortas, me da 1,200. Si yo multiplico las 10 computadoras por los 6,300 que vale producir cada computadora, me da 63,000 pesos. De esta manera, miren, nosotros podemos obtener la utilidad. Si ustedes observan y ya han tenido cursos, por ejemplo, de contabilidad, aquí ustedes podrán observar que tenemos un estado de resultados. Ingresos menos costos de producción, voy a tener como resultado utilidad o pérdida. En este caso, como los ingresos son mayores que los gastos, pues tengo una utilidad. Si a 1,500 le resto 1,200, pues me da una utilidad de 300. Si a 126,000 le resto 63,000, pues me da una utilidad de 63,000. Aquí quiero hacer una precisión. La utilidad no es sinónimo de rentabilidad. Sin embargo, sí tienen una relación. Vamos a considerar esto. Si una empresa genera utilidades, vamos a considerar que la empresa es rentable. O la empresa es rentable si genera utilidades. Entonces, tanto A como B, pues son rentables. Vamos a analizar otro concepto, el de la política de venta. Y la política de ventas de A es que A vende todo de contado y B vende a crédito y otorga 45 días para pagar el crédito. ¿Qué es lo que sucede? Y ahí vamos a hacer nuevamente una recapitulación de los conceptos que vimos previamente entre ingreso y efectivo. ¿Cuál es el ingreso de la empresa A, la empresa que vende tortas? Pues es de 1,500, que no es más que la multiplicación del precio más la cantidad vendida. ¿Cuál es el ingreso de la empresa B? Pues es de 126,000, que no es más que la multiplicación del precio de venta por la cantidad vendida. Y a lo mejor aquí ustedes se están preguntando, a ver, pero ¿cómo que son 126,000 para B?
de ingresos si no le pagaron. Nuevamente, definimos al ingreso como el dinero que recibo, ventas de contado, más el dinero que tengo derecho a recibir, ventas a crédito, por haber realizado la venta de un bien o de un servicio. B vendió a crédito. Tiene derecho a recibir ese dinero ¿en qué tiempo? En 45 días. Por lo tanto, es un ingreso, independientemente de que le paguen o no le paguen. Aquí va a venir nuevamente y aquí va a estar la explicación de lo que en muchas ocasiones nos confundimos. ¿Cuál es el efectivo, el flujo de caja, la liquidez durante el periodo para A? Pues A, como su política de ventas es vender de contado, su flujo de efectivo es de 1,500. Vamos a poner esta idea. La persona dueña de la empresa A, en la mañana produjo e imaginen que va en la noche, allá previo a cerrar el local de las tortas, y va a su caja registradora. ¿Y cuánto va a encontrar en su caja registradora? Pues va a encontrar 1,500. ¿Por qué? Porque vendió 100 tortas a 15 pesos y como su política de ventas es de contado, pues al final va a encontrar los 1,500 pesos de su venta. ¿Qué va a pasar con B? Pues que B, cuánto efectivo, cuánto flujo de caja, cuánta liquidez va a encontrar en su caja registradora. Pues va a encontrar 0 pesos, 0 centavos. ¿Por qué? Porque B todo lo vendió a crédito. Entonces, si bien es cierto que vendió 10 computadoras a 12,600, al final del día solamente va a encontrar 0 pesos, 0 centavos. ¿Por qué? Porque será hasta pasando 45 días cuando ese dinero se lo pague. Aquí viene una pregunta. ¿Es rentable A? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, sí es rentable A. ¿Es rentable B? Sí, sí es rentable B. Porque recuerden que la rentabilidad tiene que ver con el hecho de que la empresa genera utilidades. Ambas empresas generan utilidades, por lo tanto, ambas empresas son rentables. Sin embargo, aquí viene la pregunta. ¿Tiene liquidez A? ¿Y cuál es la respuesta? Sí, sí tiene liquidez A. ¿Por qué tiene liquidez A? Porque vendió, pero además de haber realizado la venta, como fueron de contado, todo el dinero lo recibió. ¿Qué pasa con la empresa B? ¿Tiene liquidez? No, no tiene liquidez. ¿Por qué? Porque todo lo hizo de contado. Perdón, todo lo hizo a crédito. Entonces, este día no recibió ningún peso. Todo lo va a recibir hasta pasando 45 días. Entonces no tiene liquidez. Aquí yo quisiera que empezaras a replantearte y a tener como una respuesta la siguiente. ¿Cuál consideras tú que es la empresa que el día de mañana no va a tener capacidad para seguir operando en el mercado? Antes de responder la pregunta que yo acabo de formular, bueno, vamos a analizar este indicador financiero que es la de rentabilidad sobre ventas. La rentabilidad sobre ventas es un indicador financiero muy importante, el cual se determina dividiendo la utilidad entre el ingreso por venta. Si yo divido
300 entre 1500 me va a dar 0.20 y si ese 0.20 lo multiplico por 100 me va a dar el 20%. ¿Cómo leo este indicador financiero o esta razón financiera? Pues la voy a leer diciendo que por cada peso que yo vendo voy a obtener 20 centavos de utilidad. O voy a decir también que el 20% de mis ingresos representan la utilidad. Para el caso de B, lo mismo, yo voy a dividir la utilidad entre el ingreso y me va a dar 0.5, que si yo lo multiplico por 100 me va a dar el 50%. Y lo voy a leer diciendo que por cada peso de venta yo voy a obtener 50 centavos de utilidad o el 50% de mis ventas o de mis ingresos por venta representan la utilidad. Si yo en este momento te hiciera otra pregunta sobre cuál es la empresa más rentable, creo que salta a la vista cuál es la empresa más rentable, que en este caso es la empresa B. Por cada peso que vende B, obtiene 50 centavos de utilidad. En tanto, la empresa A, por cada peso, obtiene solamente 20 centavos. Pero volviendo a la pregunta que formulé hace un momento, ¿cuál empresa de estas dos que estamos analizando el día de mañana ya no tiene capacidad para poder iniciar su proceso productivo? Pues en este caso, y probablemente ya estás coincidiendo conmigo, es la empresa B. La empresa B es una empresa muy rentable. Tiene 50% de rentabilidad sobre ventas. Pero el problema lo tiene que al no tener liquidez, el día de mañana, ¿qué va a suceder? Pues el día de mañana no va a tener la posibilidad de ir al mercado a comprar materias primas para producir e iniciar el proceso de producción, de comercialización. Sin embargo, A es una empresa menos rentable. Pero el día de mañana esta empresa tiene la capacidad de poder reiniciar el ciclo productivo. ¿Por qué? Porque la persona dueña de A el día de mañana va a encontrar 1.500 para poder ir al mercado, de los cuales va a usar 1.200 para volver a comprar todos los insumos, venir a producir, venir a vender y al final nuevamente tener una utilidad. ¿Cuál es la reflexión que queremos señalar con esto? Que es muy importante que en el momento que tú hagas tu emprendimiento, consideres muy bien tu política de venta. La diferencia entre estas empresas, ¿en dónde está? Pues precisamente aquí en la política de ventas, que una empresa vendió a crédito y la otra vendió de contado. La invitación es que tú cuando hagas tu emprendimiento, tu política de ventas la determines de manera muy adecuada y la determines considerando cuál es tu capacidad como empresa para poder brindar créditos. Si tu empresa no tiene capacidad para brindar créditos, una sugerencia, no des créditos. Y te invitamos a que tú, el no dar crédito, lo puedas compensar pues dando otro valor agregado a tu cliente, como puede ser, además del buen producto,
unas instalaciones muy adecuadas, limpias y un trato con mucha amabilidad, con mucha calidez humana. Eso puede hacer la diferencia para compensar a tu competencia que probablemente dé crédito, pero a que a lo mejor no tiene todos estos elementos que te estoy señalando, como limpieza, amabilidad en el trato, etc. Por eso la invitación es que cuando tú pienses tu emprendimiento, no solamente pienses en el producto, pienses en un concepto de negocios, en un negocio donde además de un buen producto hay más valores agregados por brindar. Esto nos lleva a algo que es muy importante dentro de la planeación financiera, que es el ciclo, lo que se conoce como ciclo financiero. ¿Y qué es el ciclo financiero? Pues miren, es el tiempo que transcurre entre que yo tengo dinero, ese dinero lo invierto en materias primas, esas materias primas las transformo en producto terminado, ese producto ya terminado lo comercializo, ya sea de contado, ya sea a crédito, y el tiempo que tarda en regresar ese dinero, pero ya incrementado. El tiempo que transcurre entre tener dinero y que ese dinero vuelva a regresar ya incrementado es lo que llamamos ciclo financiero. Y eso tiene que ver con lo que nosotros vimos en el ejemplo, con lo que es la política de ventas. Vamos a poner nuevamente el gráfico del ejemplo, y si yo te preguntara en este momento, ¿cuál es el ciclo financiero de A? ¿Cuál sería la respuesta? Es cierto, el ciclo financiero de A sería de un día. ¿Por qué? Porque la persona dueña de la tortería, la mañana se levanta, compra los insumos, llega a su negocio, produce, vende las tortas, como vende de contado, le pagan y entonces al final del día, ¿qué es lo que tiene? Tiene el dinero incrementado. ¿Cuánto invirtió comprando insumos? 1,200. ¿Cuánto dinero tiene al final del día? 1,500. ¿Cuánto tiempo duró este proceso? Un día. En el caso de B, ¿cuál es su ciclo financiero? Pues su ciclo financiero va a ser de 45 días. La persona dueña de B se levantó hoy, fue a comprar insumos, produjo las computadoras, las vendió todas el día de hoy, pero todas las vendió a crédito. ¿Y cuánto tiempo van a pasar para que me paguen? 45 días. Entonces, el ciclo financiero de B, entonces dura 45 días. Porque pasan 45 días para que la persona dueña de B pueda tener esos 126,000 pesos. ¿Cuál es la conclusión nuevamente? Y la invitación, que tú cuando hagas tu modelo de negocios, cuando hagas tu plan de negocios, cuando inicies tu emprendimiento, consideres precisamente tu política de ventas. Y tú identifiques si puedes o no puedes dar crédito. Si no puedes dar crédito, compensa esto con otra serie de valores agregados dentro de tu negocio. Pues mira, esto era lo que quería yo platicarte, esto era lo que quería compartirte respecto a la importancia de la planeación financiera para las MIPYMES y de lo que en la experiencia hemos identificado que existe como confusión. La confusión en no diferenciar de manera adecuada entre lo que es el ingreso, lo que es el efectivo,
lo que es la rentabilidad y lo que es la liquidez. Pues espero que haya servido esta plática pues para aclarar algunas ideas y para que tengas mejores elementos para cuando inicien o inicies tu emprendimiento. Espero que tengas ideas de éxito que se conviertan en empresas prósperas.